¿por qué se llama Partida Doble este programa, ¿no? Es un diálogo de generaciones sobre el mundo de los negocios. Proponemos este nombre como metáfora del equilibrio de ideas, certezas y opiniones que se busca al convocar a exalumnos de distintas generaciones y activar entre ellos el diálogo sobre el mundo profesional de cada una de nuestras licenciaturas y nuestros posgrados. En esta ocasión le toca a Lance hablar el futuro de los negocios, de la comunicación y el entretenimiento. Lo que nosotros vamos a ver aquí es cuál es el futuro, no de la licenciatura, sino de la profesión propiamente dicha. Que a propósito, díganme, y aquí comienzo con Lorenzo, dime si me equivoco, que la licenciatura en la administración de negocios de comunicación y entretenimiento, que se llamaba la licenciatura en administración del tiempo libre. En los años 70, algunas universidades privadas crearon ese concepto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿sí es posible que haya esta relación en el tiempo entre la licenciatura en administración del tiempo libre y Lance? Sí, Agustín. Pienso que al final creo que es una combinación de tres situaciones, ¿no?, importantes. La primera es entender que en el tiempo libre las personas buscan diferentes alternativas y bueno, en esas alternativas se encuentran oportunidades de hacer negocio, ¿no? Entonces, cuando surge la carrera de administración del tiempo libre, se pensaba que era el tiempo de ocio, ¿no? O sea, el tiempo en que la gente estaba sentada, acostada, ¿no? O sea, que no estaba haciendo algo. En ese sentido, se empezó a entender que ahí había una oportunidad, como en todas las demás carreras, de mejorarlas, ¿no? O sea, de entender que al final las personas podían tener opciones y en esas opciones encontrar que en lugar de que se entretuvieran con algo, se entretuvieran con lo que yo estaba proponiendo. Y ya la EBC lo que hace es una evolución de esa cuestión. Creo que se incluye una palabra muy importante que es negocio en el nombre de la carrera, ¿no? Licenciatura en negocios, porque la intención es que las propuestas que hagamos tengan toda la intención de ser un negocio, ¿no? Y bueno, ahí todavía es una respuesta mucho más seria, mucho más profunda y mucho más precisa a una industria creativa en México que estaba creciendo, pero que la mayoría de las personas que la estaban evolucionando o que la estaban desarrollando tenían una formación mucho más creativa. O sea, al final se encuentra un área de oportunidad en el mercado no atendida, porque las personas que hacían entretenimiento eran personas muy creativas, pero que no tenían una formación o una técnica desarrollada en hacer negocio con lo que estaban proponiendo. Entonces tú veías muchas obras de teatro que se estrenaban, pero al corto tiempo desaparecían, ¿no? Tú veías muchos programas de televisión que se estrenaban y al corto tiempo desaparecían. O sea, había mucho talento por explotar, pero había pocas personas que sabían hacer con ese talento un negocio como tal. Y entonces la EBC marca la pauta con la creación de esta carrera. Partiendo de lo que dice Lorenzo, Onyx, en la nueva normalidad es necesario crear nuevas formas de comunicación y nuevos modelos de entretenimiento. ¿Cuáles son esas nuevas formas? Definitivamente se tienen que pensar en nuevas formas, empezando porque si nos remontamos a siglos y siglos de entretenimiento, estamos hablando que todavía hasta el año pasado la más fuerte fuente de entretenimiento se abarcaba por una presencia, o sea, por estar de manera presencial para poder ser el espectador de lo que vas a ver. Llámese cine, que pues cine hasta cierto punto combina la parte digital con lo presencial, pero pues tienes que estar ahí para estar presente en el entretenimiento. Cuando hablamos sobre la cuestión de los conciertos o de los eventos en vivo, o que si vas a ver un partido de fútbol o que lo que sea. Inclusive yo, por ejemplo, te puedo hablar desde una perspectiva personal en la que yo ahorita estoy incursionando con un evento acá en San Luis de un torneo de Fortnite. Pero es un torneo en que
originalmente, o bueno, por lo menos durante los últimos años, los torneos de videojuegos siguen siendo presenciales, ya sea por la computadora o por las consolas o lo que sea, seguían siendo presenciales tanto para participantes como para espectadores. Y ahora estamos pensando, ¿sabes qué? Es que necesitamos adentrarnos en el mundo virtual, en esta parte de lo que se llama el stream, que pues servicios de stream originalmente, o por lo menos hasta hace unos meses o unos años, podríamos pensar, por ejemplo, en Netflix, en Hulu, en Amazon Prime u otros servicios de streaming, pero como ya preproducidos. Ahora se está dando un fenómeno en el que inclusive los videoblogs, ahora lo estamos viendo a un momento en vivo. Y esto también lleva a un nivel de producción. Esto también te lleva a un nivel de decir, ok, ahora estoy combinando lo que antes hacían los programas de televisión, que me están poniendo las cosas en vivo, pero lo tengo que llevar al formato virtual, que es donde ahorita se está encontrando la mayoría de las personas. Entonces, creo que es muy importante empezar a pensar que sí, a lo mejor en, ¿qué te gusta? 2 años, pues podamos volver a la cuestión del entretenimiento presencial, o a lo mejor en un año. Digo, a países, a lo mejor México ya estarán contemplándolo a finales de este año o a principios del siguiente, pero creo que no podemos dejar de lado que el avance de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación y de interacción entre la misma gente se tienen que contemplar para idear el hecho de poder crear nuevas formas de entretenimiento. Por ejemplo, pues nuevas figuras públicas en este sentido, ¿no? Estas figuras públicas que están naciendo de plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitch o incluso Instagram, pero que te estén aportando valor. Una cosa es un contenido nada más por ser contenido, y otra cosa es qué tipo de valor o calidad estás aportando en ese contenido. Voy a aprovechar tus ideas. ¿Cómo resolver, Ulises, o cómo dar la vuelta a esta frialdad de las pantallas en el mundo virtual, en el que dejamos de tocarnos, dejamos de olernos? ¿Cómo podemos dar el salto dentro de este mundo y estas nuevas formas para rescatar lo humano del asunto? Los valores de los que hablaba Onix. Es muy triste la situación que estamos viviendo en la actualidad. Es algo histórico lo que está pasando con el entretenimiento en vivo. Y creo que es una maravilla todas estas grandes empresas de estar haciendo eventos virtuales, pero es poner un curita sobre una gran herida. O sea, Alejandro Fernández acaba de hacer un evento organizado por CESA, vendió más de 10,000 boletos, Enrique Guzmán vendió 5,000 boletos, pero con un costo extremadamente simbólico. Entonces decían, no estamos saliendo de gastos comparado como era antes, ¿no? Entonces es un caso muy triste. Creo que hay cosas irreemplazables y la magia que tiene nuestra gran carrera es el contacto con la gente, es la adrenalina del público. Estaba escuchando de líderes del entretenimiento que aunque en tu casa tengas la mejor pantalla, el mejor equipo de audio, la mejor sala y tengas el mejor bar, es irreemplazable el ver la experiencia en vivo. El teatro se tiene que ver sin duda alguna en el teatro. Ir a un concierto, pues bueno, es toda una lluvia de emociones maravillosas donde vemos que la gente está cantando, está llorando, está bailando, está coreando. Y ahora sí que es una energía y es algo que necesita tanto la gente como el artista, como todos los que estamos detrás, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a combatir con esto? Pues haciendo, yo creo que sí, eventos digitales con una gran calidad, no haciendo eventos caseros, sino tratar de que sea en un buen estudio, en un buen auditorio. Yo tuve la oportunidad de hacer un evento con un grupo que se llama Los Hitters, el primer grupo de rock and roll que hace un evento por internet. No fue fácil, fue diferente, lo logramos hacer, pero todavía no siento que sea lo mejor, ¿no? Yo creo que lo ideal es esperar que el gobierno nos dé la oportunidad de tener el semáforo amarillo y más adelante el semáforo verde, y ojalá que no tardemos mucho en regresar a los eventos presenciales, porque hay muchas familias que viven de estos eventos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí
uno como empresa, pensando a lo mejor en Ocesa o en estos productores de eventos, pues que solían ser presenciales, tienen que empezar a pensar que el hecho de llevar su entretenimiento a a las nuevas comunidades virtuales no quiere decir que tengan que invertir la misma cantidad de producción, porque obviamente se te va a disparar muchísimo más el gasto de lo que estás invirtiendo para una producción. E incluso la misma gente está viendo los contenidos porque les gusta el contenido, no porque tenga una producción tan estratosférica, que por ejemplo podrías presenciar eso en un concierto para YouTube o en un concierto de Roger Waters. Tienes que estar pensando, ok, la gente va a estar viendo una pantalla, va a estar utilizando unos audífonos que en el mejor de los casos a lo mejor son como los míos, o en algún caso van a ser como los que tienen puestos ahorita Lorenzo y Ulises. Entonces dices, oye, a ver, es que si quisieras poder aprovechar toda la producción que tenías antes para un concierto o para un evento, deberías de estar pensando incluso en que a lo mejor, o sea, para sacarle el mayor provecho, pues que a lo mejor la gente va a traer unos lentes de realidad virtual y unos audífonos de sonido surround, no sé, algo por el estilo de un nivel muy elevado, pero no es el caso. O sea, te tienes que, en ese sentido, bajar al nivel de popularidad que hay en la comunidad virtual. Entonces es pensar en eso también, o sea, en esa dualidad de que, ok, no, a lo mejor no tengo que invertirle tanto en 5 cámaras que van a estar enfocando a los músicos, al cantante, al esto, al aquello, en también meterle transiciones súper bonitas, en también meterle el audio así como, pues no siempre es tan necesario. Yo creo, por lo menos ahorita que nos estamos aprendiendo a ajustar a esta nueva normalidad, yo creo que eso también tienen que tomarlo en cuenta. Lorenzo, ¿puedes hacer una reflexión sobre lo que han dicho Onyx y Ulises? Voy a hacer la reflexión con una analogía. Pienso que lo que está sucediendo ahorita es un proceso natural, ¿no? Natural del ser humano. Cuando sucede esto de la pandemia, las escuelas lo primero que hacen es intentar replicar el modelo utilizado en un salón de clases en la versión virtual, ¿no? Entonces, ellos intentan trasladar lo que sucedía en el salón de clases a la cuestión virtual y en la mayoría de los casos, sobre todo en las escuelas que no manejaban antes ningún sistema de conexión virtual, pues se las vieron pésimas, ¿no? El cierre de año fue terrible en ese aspecto, porque no sabían si mantener el horario completo de los niños, si hacer clases más cortas, hacer clases más largas, si reducir la carga horaria, si el factor de que el niño estuviera tanto tiempo pegado a la computadora era un factor que jugaba en su contra. O sea, les explotó la cabeza totalmente a las personas que hacían educación porque les costó trabajo ir adaptando esta condición, que creo que al entretenimiento le está pasando justo lo mismo. O sea, lo primero que trataron de hacer es, bueno, pues vamos a trasladar a un modelo virtual lo mismo que hacíamos en una situación presencial. Y creo que ahí es donde empezaron a ver los golpes, ¿no? Y en ese sentido, con respecto a las reflexiones, digo, ¿qué pasa si hubiéramos nacido en esta versión? Pues creeríamos que así es y que es la mejor, ¿no? Yo pienso que más bien aquí lo que se pone en juego es la capacidad de adaptación. Yo lo veo como una oportunidad para el entretenimiento, yo no lo veo como una limitante, sino todo lo contrario, lo veo como parte de una selección natural que hará que ciertas personas que se dedican al entretenimiento se quedarán esperando a que un día regrese esto a la versión normal, o sea, a lo que ellos anhelan, y otro grupo de personas que se adaptarán a las nuevas condiciones y sacarán provecho de las mismas. Cuando yo programaba algo en el teatro, yo estaba limitado por la capacidad de personas, ¿sí? Yo no podía meter un artista donde el negocio, o sea, con el 100% de mis gastos no saliera con el 60% de mi entrada. Cuando sucede este movimiento en pandemia y veo que Matute hace en un concierto 2 auditorios nacionales, o sea, en una presentación metió 17,000 personas en un streaming
Entonces, si hubieran hecho el mismo concierto en el Auditorio Nacional, hubieran estado topados a 10,000, porque no caben más en el lugar. Y en ese concierto hicieron 17,000. Cuando tú ves que en una función streaming de mentiras se recaudan 90 millones de pesos, ¿sí? En una función normal jamás hubieran hecho esa entrada en su vida, porque el mismo teatro los topaba. Entonces, creo que el problema está en la cabeza de las personas, no en la situación, no en la condición. Entonces, hoy a mí, o sea, en esta condición, yo podría ser a Luis Miguel en el Teatro San Benito y vender 5 millones de boletos, ¿sí? Cuando antes no hubiera podido hacerlo. Entonces, más bien, ahora sí que aquí es como tú veas la situación o como veas el vaso, ¿no? Medio lleno o medio vacío, ¿no? Ese es lo que yo pienso. Y creo que hay que dividir la situación en dos vertientes. La vertiente número uno es esta condición donde se comenta que la cuestión de la conexión emocional con el evento no es la misma si no es presencial. Yo pienso que es un error, porque hay muchísimas personas que han vivido el deporte a distancia y lo viven con muchísima intensidad. Entonces, el problema es que no estamos analizando eso. O sea, el Super Bowl es uno de los eventos más vistos a nivel mundial. No está topado. O sea, y la gente que lo vive en el estadio seguramente no lo vive igual que vivirlo en tu casa. Pero déjenme decirles que las que lo viven en el estadio lo están viviendo en tiempo real, se podría decir, y sienten la energía del estadio. Pero al menos en mi caso, pues no me gusta ver el deporte sin narración, sin repetición, porque si en el momento en que sucedió el gol, la anotación, te volteaste. Al baño, pues ya me lo perdí y ya no lo vi. ¿No? La gente en verdad conecta con el deporte, con las peleas de box, con el fútbol. ¿Por qué no va a conectar con un concierto o con una obra de teatro? El problema es que no estamos acostumbrados. O sea, hay que desarrollar esa condición en el público como lo desarrolló el deporte. Nada más hay que trasladar esa misma sensación a las personas. Y al final, en el cine, sucede lo mismo. Cuando tú vas al cine, estás viendo una pantalla, punto, no estás viendo a los actores. Y la mayoría de las personas salen del cine con una sensación diferente. Entonces, eso ya existe, o sea, y sí se puede. Nada más es cuestión de poner la atención en donde se debe poner la atención. Gracias, Lorenzo. En cuanto a lo que decías tú, Ulises, también. Lo que dice el profe Lorenzo es completamente cierto, y la verdad es que es alentador porque dices, hay que retarse y hay que ver la posibilidad, buscar que la gente sienta la magia, como lo dice el profe, como cuando estamos viendo una película, una pelea de box, o estamos viendo el Super Bowl, o la final del Mundial, ¿no? Creo que sí, la manera presencial es mágica, auténtica y única. Hay ciertos eventos que se va a disfrutar increíble desde tu casa, pero también el en vivo debe de ser una verdadera maravilla, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Voy a dar un giro extraño hacia un tema que tiene mucho que ver con la Escuela Bancaria y Comercial. Todo proyecto de aspiración colectiva tiene que fundarse en un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social. La sociedad está exigiendo a las empresas actitud colectiva. ¿Cómo va a hacer crecer la economía social y el desarrollo de esa misma sociedad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lograr ese equilibrio en el mundo de la comunicación y el entretenimiento? ¿Cómo hacer negocio sin afectar a la sociedad? Yo creo que fuera de sin afectar a la sociedad es como también aportarle a la sociedad. Creo que dos puntos muy importantes dentro de la explotación del entretenimiento tiene que ver con, uno, educación y dos, caridad. Educación, ¿a qué me refiero? Buscar que el tipo de entretenimiento o el tipo de contenido que estás brindando, pues te aporte algo, que es justamente lo que mencionaba hace rato. Por ejemplo, el artista que estás representando no te está aportando nada a la sociedad tal cual, o sea, si nada más estás explotando su talento por explotar su talento,
si si el contenido de sus canciones, por ejemplo, gusta, pero no te está mandando un mensaje pues que en verdad te pueda hacer crecer, pues entonces ahí caemos en algo que dices, ok, a la gente le gusta, ¿está mal invertir en eso? No, no está mal, pero creo que vale más la pena invertirle a un contenido que de verdad pueda trascender en la sociedad, a lo que comentaba justamente eh, el profesor Lorenzo de el negocio por el negocio, ¿no? Esto en el lado del mensaje que se transmite. Y luego cuando también estás pensando en que yo, por ejemplo, la experiencia que tengo en cuestión de eventos, el torneo de Fortnite que estoy organizando ahorita es a beneficio de una fundación de aquí de San Luis. Y este es el segundo evento que yo hago a beneficio de una fundación. Anteriormente había hecho una carrera de obstáculos. Pero entonces te pones a pensar, oye, yo estoy por lo menos encontrando una forma de muchas que pueden haber de explotar el entretenimiento, que es algo que ya existe, o sea, que ya existen los torneos de Fortnite, ya existe ese videojuego, ya existen las personas que lo castean, ya existen las personas que les gusta, pero también existe una necesidad, que ahora, por ejemplo, esta fundación dice, oye, ¿sabes qué? Yo hacía una carrera cada año, pero ahora por la pandemia pues no la puedo hacer. Ah, bueno, ¿te quieres pasar al formato digital, al formato virtual? Yo tengo una solución para ti. En su momento también, para esta otra fundación que era para música para niños sin recursos, era, ok, pues entonces tú quieres seguir financiando tu proyecto y seguir financiando tus objetivos como fundación. Yo tengo una solución, que es la parte del entretenimiento. A la gente ya le gusta. Nosotros, por ejemplo, acá en la empresa en la que yo estoy, que de hecho nació de la EBC, nos llamamos Jaguar Entertainment, decidimos, oye, ¿sabes qué? No vamos a promocionar los eventos como que, ay, sí, o sea, como que lo principal, nuestro enfoque principal no es a beneficio. Nuestro enfoque principal es promover el proyecto como un evento y así te lo voy a vender. Porque la verdad es que aunque lo estés haciendo a beneficio, si lo vendes como beneficio creyendo que la gente se va a tocar el corazón, no lo hace. Pero aún así estás buscando una forma discreta, por así decirlo, de seguir ayudando. Entonces, yo creo que esas son dos vertientes importantes de cómo se puede encontrar este equilibrio entre el crecimiento económico, que es seguir produciendo, en este caso, entretenimiento o espectáculo, y el desarrollo social. Entonces, poder encontrar ese equilibrio ayuda mucho. Con base en lo que dice Onyx, me gustaría hacerte una pregunta, Lorenzo. ¿Dónde queda la calidad? ¿Cuál es el lugar que ocupa la calidad en el producto del espectáculo? La cuestión de la calidad sí se está empezando a cuidar más producto y debemos, así como hay muchas cosas que no le agradecemos al Internet, hay otras que sí hay que agradecerle, como esta en particular. O sea, el hecho de que las personas en México hayan tenido acceso a Internet automáticamente amplió su contexto, o sea, empezaron a ver otro tipo de cosas y ya no fue tan fácil presentarles cualquier cosa a ellos, ¿no? Aunque los eventos no vinieran a México, o sea, yo recuerdo que para que un artista de primer mundo viniera a México era todo un suceso, ¿no? O sea, cuando vino Michael Jackson al Estadio Azteca era así como, o sea, Michael Jackson bajó del cielo, ¿no? Para vernos. Hoy en día ya no, gracias a Dios tenemos un país rico en cuestión de entretenimiento, en propuestas. Artistas de primer nivel nos consideran como parte de sus giras. La gente en México tiene acceso cada vez más a festivales de mayor calidad, a conciertos de mayor calidad, a obras de teatro de mayor calidad, que no nos presentan cualquier tipo de obra y eso automáticamente sube el nivel de los productores que venimos abajo porque ya no podemos presentar cualquier cosa, ¿no? Ya tenemos que presentar algo que en verdad la gente sienta que vale el boleto que está pagando. Pienso que estamos en pañales en cuestión de desarrollo de públicos, sobre todo en ciertas artes, como en el campo de la danza, por ejemplo, pero hay otros campos como la música o el teatro, donde hemos avanzado de una manera rápida en el sentido de que la gente cada vez sea más crítica y por lo tanto el productor se exija más para presentar productos de primera calidad. Creo que todavía nos falta mucho en la cuestión del desarrollo de públicos, pero también
pienso que el hecho de que estas carreras existan en las universidades ayuda muchísimo también, porque el hecho de que las personas que antes se dedicaban al entretenimiento se hacían en el campo laboral y ahora ya tienen una formación académica, también se ve reflejado en el impacto al desarrollo de públicos, porque ahora en la carrera nosotros les enseñamos a ellos la importancia de diseñar para el público, y antes se diseñaba lo que a uno le gustaba, ¿no? A las nuevas generaciones ya se les enseña diferente, primero estudiamos al público y luego armamos el producto que sabemos que corre menos riesgo, ¿no? Porque en nuestra carrera no hay manera de reducir el riesgo a cero, ¿no? Que eso creo que la hace muy interesante. Gracias, Lorenzo. Hablemos de la comunicación dentro de la carrera y dentro de la profesión. Pensar que la calidad de la información es crucial. Y vivimos un gran problema que se llama las fake news. ¿Cómo consideras tú, desde la carrera, desde tu profesión, el problema de la comunicación que explotó exponencialmente a través de las redes sociales y ya no hay control de la comunicación? Bueno, eso igual es lamentable. Yo creo que siempre que uno va a ver algún espectáculo o se va a enterar de alguna noticia, tienes que ver de fuentes confiables, de fuentes que tengan bastantes años en su medio, y no te vas a meter a, por ejemplo, comprar un evento en una página y no tiene algún sustento de lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Este binomio comunicación-entretenimiento, ¿por qué? Me cuesta trabajo entenderlo, Lorenzo. No es un matrimonio obligado desde el punto de vista académico, ¿o sí funciona? Sí funciona. En realidad la comunicación se volvió un entretenimiento, o sea, la volvieron un entretenimiento. Viendo a principios muy básicos del tema, existen dos maneras de llevar un mensaje de un lado a otro, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con intenciones, ¿no? La intención informativa, que es donde no se espera ninguna reacción, y la versión persuasiva, ¿no? Que es donde se espera una reacción. Y tiene que ver con el negocio, la transformación de la comunicación. Entonces, la intención era poder de una u otra manera hacer que las marcas pagaran por tener un espacio y un cierto impacto. En realidad, la comunicación encuentra en el entretenimiento su manera de subsistir, si así lo queremos ver. Creo que ahí es donde las dos se empatan perfectamente. Gracias, Lorenzo. Sí. Más allá del streaming y de las redes sociales, ¿qué ofertas de comunicación y de entretenimiento más amplias debe ofrecerse en la nueva normalidad? La verdad es que, por ejemplo, en el caso de los grupos con los que he presentado y he tenido bastante contacto, lo que se está pensando es realizar un documental de los años 60, desde cómo fue el rock and roll en el cine, cómo fue el rock and roll en las disqueras, cómo llegó el rock and roll a los diferentes estados de la República Mexicana, y abarcar todo ese tema. Y creo que hay grandes plataformas el día de hoy que no los han lanzado, ¿no? Y a mucha gente le interesa. Y bueno, eso es que decimos, ¿qué les podemos ofrecer? Aparte de ahorita hacer un concierto virtual, el cual no ha sido para nosotros los mejores números, como ha sido el éxito en vivo. Para ir medio cerrando el programa, Lorenzo, ¿cómo te ha ido con la pandemia? ¿Cómo te ha ido con el confinamiento? ¿Cómo estás viviendo profesionalmente esta situación? Pues en ese aspecto sí fue un golpe duro, ¿no? O sea, fue un golpe duro en el aspecto del negocio como tal, porque pues se para totalmente el evento en vivo. En algún momento empezamos a hacer también la valoración de implementar las medidas sanitarias que se estaban sugiriendo, pero bueno, atender a 1,600 personas en dos funciones, o sea, 3,200, no está tan sencillo como se podría pensar. No nada más es una cuestión de logística, sino es una inversión fuerte en cuestión económica, porque además la condición era que las salas no podían estar por encima del 50%, ¿no? Entonces, ya en una ecuación sencilla de negocio,
ya no te da, ¿no? Porque ya tienes que traer entonces otro tipo de eventos, porque tu 100% en realidad es tu 50, ¿no? Ahorita en realidad lo que estamos haciendo es reajustando las tuercas para poder, ahorita por lo pronto entender que la situación seguirá así por un buen tiempo y que nosotros podamos estar listos como algunos otros teatros para reabrir en el mes de enero. En lo personal yo lo veo como una oportunidad para poder encontrar nuevas maneras de atraer y de hacer pues lo que a mí me gusta, ¿no? Que es entretenimiento. Por eso, ¿estás en estos momentos impartiendo clases tanto en Campus Tlalnepantla como en Campus Mérida, dices? Soy Campus Tlalnepantla, Campus Guadalajara, León, Toluca. Hay algo que no he preguntado y te lo pregunto de una vez, Ulises, ¿cuál es en estos momentos tu dedicación? Profesionalmente, ¿qué estás haciendo? Yo me dedico a la organización de eventos. Sí. Antes del COVID-19 realicé 2 eventos, uno en el Hotel Crown Plaza con una cantante que se llama Estela Núñez, Roberto Jordán y la Sonora Dinamita, y otro en un restaurante que se llama La Antigua, donde, bueno, estuvo la Sonora Santanera, los Tin Tops, los Hermanos Carrión, los Hitters, los Dandy, los Solitarios, grupos de los años 60 y 70. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo, Onyx, el asunto del confinamiento? Pues mira, yo por lo menos habría esperado que en mi caso hubiera sido un poco más sencillo. Yo me dedico a la locución comercial y yo tengo adecuado un espacio aquí en mi casa con mi mismo micrófono, con mi equipo pues para poder grabar. Para quienes no saben, la locución comercial pues es diferente a la locución radiofónica. La locución comercial son las voces que le dan a las marcas, los videos corporativos, incluso audiolibros, etcétera. Entonces yo pensando en la cuestión de la pandemia, yo dije, oye, pues a lo mejor ahorita se me va a disparar un poco más el trabajo, pensando en que la gente va a estar consumiendo un poco más la cuestión pues no sé, videos o audiolibros o no sé, cosas así, y que las marcas también van a estar más interesados en querer pues sacar a flote su negocio, ¿no? Pero la realidad es que incluso los negocios digitales, incluso eso se vio muy afectado. Muy, muy, muy afectado. O sea, negocios que se deberían dedicar exclusivamente a lo digital, la realidad es que no lo hacen. La realidad es que siguen dependiendo de otros negocios que sus actividades siguen siendo de manera presencial. Y bueno, por un lado hago la locución comercial, por el otro lado también me dedico a la producción de eventos con mis compañeros también de la EBC, que nos graduamos juntos el año pasado. Y fue que sacamos como esta idea del torneo de videojuegos con participación en línea. Y entonces ahí, afortunadamente, ya estamos en un punto de la pandemia en la que nosotros estamos decidiendo correr un riesgo con todo y sanitización de generar una transmisión en vivo en línea, pero en donde van a haber presencia de unas 20, 30 personas. Que estás de acuerdo que para un evento masivo, 20, 30 personas es una fracción muy pequeña, pero al final de cuentas es una producción audiovisual. Nuestro público va a estar en línea y estamos proyectando que vamos a tener de entre 7,000 y 10,000 espectadores por el giro y por la promoción que se le va a hacer. Y es algo que por lo menos aquí en San Luis sería imposible pensar en ese número a menos que estuvieras pensando en hacer más de 10 funciones en el Teatro de la Paz o en el Teatro Bicentenario o que quisieras llenar la mitad del Estadio Alfonso Lastras. San Luis no cuenta con una infraestructura tan grande como lo sería la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey cuando hablamos de espectáculos. La misma pregunta que he hecho a Lorenzo y a Onyx. ¿Cómo estás viviendo actualmente la situación profesionalmente, Ulises? Afortunadamente, como le comento, tuve la bendición de hacer 2 eventos el 14 de febrero de este año, pero este año era un año muy ambicioso, la verdad, y un año creo que como que con muchas expectativas positivas. Con el señor Isaac Pelayo iba a hacer en sociedad un proyecto en el Auditorio Nacional con Leodán y con la Única Internacional Sonora Santanera y con grupos de los 70s. Y pues desafortunadamente no nos quedó más que pues ahorita estar quietos
y pues ahorita estamos en espera. Pido a Dios que pronto podamos regresar con ese proyecto porque creo que va a ser un proyecto interesante. La pregunta para los tres es la siguiente. ¿Cómo quieres estar en lo personal y en lo profesional en octubre de 2021? Ulises. Bueno, primero que nada, pues bien, ¿no? Bien de salud física y mentalmente. La verdad es lo que quiero, y profesionalmente seguir haciendo lo que más me apasiona, lo que más me enamora, que es la industria de la música y el espectáculo. Tengo muchas ideas, ahora sí que en este encierro, pues lo que he disfrutado es que he estado planeando elencos, he estado viendo, pensando en lugares, he estado... Entonces, ¿cómo quiero estar? Me encantaría revivir en octubre del 2021 lo que estaba haciendo el año pasado, haciendo un evento, sintiendo esa adrenalina de los músicos, del staff, de que la gente llegaba, de si ya estaba instalada la planta de luz, de la venta de boletos. Me encantaría eso. Gracias, Ulises. Onyx, la misma pregunta. Yo por lo menos me veo tratando de crecer en otras ciudades o incluso en Estados Unidos. Sí me gustaría buscar crecer en California o incluso en Orlando o aquí en México, en la Ciudad de México. En la cuestión igual del entretenimiento, eventos o inclusive aprovechando lo que es mi voz en cuestión de locución o inclusive doblaje. Y por ese lado va mi tirada del nivel profesional, seguir tratando de incursionar en varias industrias, en varias experiencias y no cerrarme. Creo que eso es lo que más busco, o sea, no cerrarme a casarme con un solo tipo de trabajo o de industria, sino seguir explorando y seguir aprendiendo. Ahora sí que casi desde hace varios años mi mentalidad ha sido, yo quiero salir, conocer, aprender y tratar de traérmelo a donde yo ya estoy. Que en este caso sería pues mi ciudad aquí en San Luis o en México en general. A nivel personal, creo que me veo más tranquilo o por lo menos con más certidumbre de lo que me depara a mí en el futuro, porque siempre mis ocupaciones han sido lo que me da como mayor tranquilidad. O sea, el hecho de yo sentirme que estoy siendo útil es a mí lo que más me daría como esa paz o esa quietud. Excelente, Onyx. Lorenzo, la misma pregunta. ¿Cómo quieres estar en octubre de 2021 en lo personal y en lo profesional? En lo profesional, Agustín, me gustaría consolidar los proyectos que estoy trabajando ahorita y en ese sentido, pues, no detenerme, ¿no? Sino al contrario, como seguir generando ideas, seguir generando, pues, productos, ¿no? Y en lo personal, pues muy enfocado y muy tranquilo y satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Yo quiero agradecerles a los tres su tiempo. Estos son los rostros verdaderos de carne y hueso de la Escuela Bancaria y Comercial, los exalumnos de los cuales estamos profundamente orgullosos y, por supuesto, de nuestra comunidad docente representada aquí por el maestro Lorenzo. Gracias a ustedes tres. Esto es EBC, partida doble.